Calcular la integral de la tangente de 14t por diferencial de t. Entonces, para resolver a esta integral se va a utilizar una identidad trigonométrica que dice que la tangente de un ángulo cualquiera, por ejemplo aquí se escribió tangente del ángulo alfa, eso va a ser igual a una división. Entonces en el numerador se escribe el seno y en el denominador se escribe el coseno de ese mismo ángulo alfa. Entonces la tangente del ángulo alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Y esta identidad trigonométrica se va a utilizar para escribir esto de la siguiente forma. Va a quedar igual a la integral y en vez de escribir tangente se va a usar la identidad trigonométrica y va a quedar la división de seno entre coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 14t. Entonces queda seno de 14t sobre coseno de 14t. Y esto por el diferencial de t. Entonces esta integral se va a resolver usando la técnica de integración de cambio de variable. Entonces en este caso se va a decir que coseno de 14t, eso va a ser el valor de la nueva variable u. Entonces u va a ser igual a coseno de 14t. Entonces ahora se quiere obtener el diferencial de u. Entonces primero se va a obtener la derivada de u con respecto, en este caso, de la variable t. Entonces se conoce que para derivar el coseno del ángulo v, esto es igual a menos el seno del ángulo v por la derivada del ángulo v. Entonces esta fórmula de derivación se va a utilizar para derivar coseno de 14t. Y entonces va a quedar que es igual, de acuerdo a la fórmula, a menos el seno del ángulo v, que en este caso es 14t. Entonces menos seno de 14 por t. Y eso se tiene que multiplicar por la derivada del ángulo v. Entonces queda esto por la derivada del ángulo 14 por t. Entonces se conoce que la derivada de 14t da como resultado simplemente 14. Entonces este 14 se va a escribir hasta el inicio. Entonces va a quedar menos 14 por el seno de 14t. Y esa es la derivada de u con respecto de t, pero lo que se necesita es el diferencial de u. Por lo que este diferencial de t pasa al otro lado de la ecuación multiplicando y va a quedar menos 14 por el seno de 14t por diferencial de t. Entonces con este diferencial se compara acá con la integral original y se observa que aquí en la integral original se tiene seno de 14t por diferencial de t, que es esta parte que se tiene aquí, seno de 14t por diferencial de t. Entonces hace falta agregar este menos 14 acá en la integral, se multiplica por menos 14 para que de esa forma se tenga la integral completa. Menos 14 seno de 14t por diferencial de t, que es lo mismo que aparece acá, y en el cambio de variable eso va a ser ahora diferencial de u. Entonces como aquí se multiplicó por menos 14, acá fuera de la integral se compensa dividiendo entre menos 14, o lo que es lo mismo multiplicando por 1 entre menos 14. Entonces se conoce que esto se puede escribir nada más como el signo menos se maneja en la parte superior y queda menos 1 sobre 14. Entonces ya se tiene la integral completa y ahora se va a realizar el cambio de variable y queda que esto es igual a menos 1 sobre 14 por la integral, esta parte, menos 14 seno de 14t por diferencial de t, como ya se mencionó, todo eso se va a sustituir ahora por diferencial de u. Entonces queda integral
de diferencial de u. Y coseno de 14t, se ha planteado que eso sea ahora el valor de u. Entonces queda diferencial de u sobre u. Entonces, para resolver esta integral se conoce la fórmula que dice que si se tiene la integral del diferencial de u sobre su variable u, esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la variable u más la constante de integración c. Entonces se va a utilizar esta fórmula para resolver esta integral y va a quedar que esto es igual a menos 1 sobre 14. Se resuelve esta parte con la fórmula mencionada y queda logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Pero de una vez se escribe lo que vale u en términos del planteamiento original, que es este. Entonces el valor de u es coseno de 14t. Entonces aquí se escribe logaritmo natural del valor absoluto del coseno de 14t. También se puede encontrar de la siguiente forma: si se multiplica menos 1 por el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de 14t, simplemente resulta menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de 14 por t. Y en el denominador queda 14, por este 1 invisible simplemente es 14. Más la constante de integración c. Entonces el resultado de esta integral se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta forma. Es lo mismo. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.